pues buenas tardes a todos. Primero quería mandar un saludo a la organización y, bueno, pues a todos los amigos que normalmente nos vemos todos los años por allí. Y, bueno, lamentando que este año no podamos verlos. Así que un abrazo y espero que el año que viene sí nos podamos reunir y asistir a la cita. Bien, esta comunicación que vamos a leer conjuntamente Ángeles Ayuso y yo, han participado también en su elaboración José Llull y Marta García Carbonero. Y se enmarca dentro del proyecto de investigación La imagen del Instituto Nacional de Industria 1941-1975, del Programa Estatal de Generación de Conocimiento. El propósito va a ser describir de una manera muy sencilla, muy sintética, muy resumida, el panorama de actuación del Instituto en el ámbito de la movilidad general de personas y mercancías en la primera época hasta 1963. La vamos a abordar en los tres sectores, aéreo, naval y terrestre. En los dos primeros, al menos, en el sector aéreo y naval, es importante la distinción entre las actividades de construcción y de transporte. Comenzando por el aeronáutico, no sé si se podría pasar. ¿Se puede pasar? Perdón. Sí. Sí. Comenzando con el aeronáutico, en la siguiente diapositiva, una característica particular fue que las empresas de construcción estuvieron dedicadas fundamentalmente al sector militar. ¿Pasas, por favor? Ello hizo que la repercusión realmente en el transporte aéreo fuera en general muy limitada, ya que estuvo dedicadas a este sector considerado estratégico. Hubo, sin embargo, una cierta influencia en el ámbito del transporte debido sobre todo a la ampliación de las finalidades originales de estas empresas. Por ejemplo, la empresa AISA, a partir de determinado momento, empezó a construir camiones de pequeño tonelaje y CASA, Construcciones Aeronáuticas, construyó, por ejemplo, vagones de aluminio para el tren Talgo, dada su especialidad en ese material. Aquí se indican las principales empresas, Hispanoaviación, Construcciones Aeronáuticas, AISA, la de motores y la de hélices. Y estuvieron repartidas por la geografía, pero en 5 localidades, en Getafe, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona. Pasando al transporte aéreo, pasa, por favor. Las dos únicas empresas activas en todo este periodo fueron Iberia y Aviaco. Iberia fue fundada en 1940 como una empresa estatal. En muy mal año para una compañía aérea, 1940. Vamos, de hecho, estuvo inactiva en 1943. Pero en 1944 pasa a ser ya propiedad del INI. El Estado la trasvasa directamente al INI. Y desde entonces va a ser una historia de éxito continuo. Va a haber continuos aumentos de pasajeros, ampliación de ruta, de flota de aviones y, naturalmente, de beneficios. Puedes pasar a la siguiente, con un periodo que se fue jalonando de hitos continuos. La apertura de líneas a América del Sur, el hito de la línea regular a Nueva York en 1954, con la llegada del avión Convair Super Constellation y un final del periodo que está marcado por la llegada de los jets, ¿no? De los aviones a reactor. Este éxito convertirá, pasa a la siguiente, a la compañía en un importantísimo vehículo de propaganda y, en cierto modo, una embajadora de España. Y también un motor del turismo, un importantísimo motor del turismo. Hay que tener en cuenta que una mayoría de pasajeros serán en esta época extranjeros. De hecho, se decía que el turismo venía del aire. Aviaco fue subsidiaria de Iberia en varios vuelos, varias rutas de menor alcance e inició los vuelos charter en España, los vuelos que no tenían un horario prefijado. No nos vamos a detener, pero al menos una imagen siguiente de el amplio patrimonio que generó la empresa, no solo el patrimonio del material móvil aéreo, sino en distintos aspectos, las instalaciones sobre todo, también
el patrimonio de la construcción de vivienda para los obreros y algo que ya desapareció, pero que en su momento fue muy importante, que fue la flota de los camiones. Una flota que recorría las principales ciudades y que establecía el vínculo entre el centro y el aeropuerto. Este modelo de autobús, un autobús Pegaso, como fue la mayoría, fue expresamente diseñado para esas rutas. Si pasamos al sector naval, se podrían hacer... ¿Puedes pasar? Vale, gracias. Se pueden hacer también diferencias entre la actividad de construcción. Deja la anterior, si... ¿La anterior, por favor? Sí. También es importante establecer la diferencia en el sector naval entre actividad de construcción y de transporte. Pasa a la siguiente. Ahí, vale. Dejamos esta, fija un momento. En el aspecto de la construcción naval, INI creó, por un lado, la empresa Bazán, pero que estuvo dedicada casi en exclusividad al sector militar. Así que, aunque fue una empresa muy importante, su repercusión en el transporte fue limitado. Se asentó en las factorías navales que ya existían en Ferrol, en La Carraca, en San Fernando y en Cartagena. Pero, por otro lado, creó también la empresa nacional mercante Elcano. ¿Puedes pasar, por favor? Bien. Esta empresa también será otro ejemplo de éxito y, en cierto modo, con algunos paralelos con la misma Iberia. Un rasgo muy particular es que tuvo una doble dedicación, lo cual no era muy habitual. Elcano fue, por un lado, una empresa constructora y, por otro lado, una empresa de transporte. Es decir, actuó también como naviera. Esto significó que construía barcos para venderlos a otras compañías, pero también construía barcos para sí misma. Y un aspecto relevante de su primer plan de actividad fue la tipificación de modelos. Estableció 12 modelos, cada uno denominado con una letra mayúscula y otros 3 desarrollados después. ¿Puedes pasar? El paralelismo con el tráfico aéreo se podría ver, por ejemplo, en la información que esta compañía iba suministrando sobre el creciente tráfico y el control directo casi online de la situación de barcos y de rutas. Y pasa a la siguiente, terminaremos ya esta parte indicando que Elcano emprendió un importante programa de construcción de instalaciones propias y que incluyó 2 nuevas factorías totalmente de nueva planta. Estas 2 factorías fueron, por un lado, Astilleros de Sevilla, a la izquierda, situada en la ribera del Guadalquivir, que fue una gran instalación, de gran alcance, de gran superficie, con más de 440.000 metros, 440.000, bien digo, metros cuadrados. Y, por otro lado, construyó también una moderna fábrica de motores y equipos auxiliares en Manises, de 125.000 metros cuadrados, como 2 factorías principales. Más tarde, Elcano adquirió también Astilleros de Cádiz, que ya existía y a la que le dio un nuevo impulso. Y de estos astilleros saldrían ya en la década siguiente, en los 70, esos grandes petroleros que tanta fama darían a la construcción naval española. Y en conjunto, Elcano, y con esto termino y doy paso ya a la siguiente parte, fue en el periodo considerada como la más importante empresa naval y naviera de nuestro país. Bien. Igualmente, agradecer la posibilidad de presentar esta comunicación y también expresaros la satisfacción por, aunque sea online, estar con todos vosotros en esta nueva edición de las Jornadas Internacionales de Incuna. En mi aportación o en la parte que me corresponde de transportes terrestres voy a sintetizar rápidamente algunas ideas que tienen que ver con el proyecto de investigación que estamos desarrollando. En primer lugar, quería apuntar que los mapas de movilidad producidos por el Instituto en sus memorias y también publicados en la revista revelan esa importancia de las comunicaciones terrestres en este momento, en los años 40 y los 50 y aún en los 60 insuficientes. Y es un deseo de conexión
entre no solamente una movilidad terrestre, una movilidad por carretera, sino también una conexión entre diferentes sectores estratégicos. El transporte es como un acicate, es como un motor o un revulsivo para la economía del régimen, para la industria de la defensa, como podéis ver en estas imágenes, para la industria productiva, bien industrial o agroalimentaria, bien comercial y bien tiene un impacto territorial, también fomentando el transporte interurbano, como veremos campo-ciudad, en esa búsqueda que pretendía la intervención estatal también de descompensar los desequilibrios regionales, sobre todo en los 60. Y por último, hay un gran impacto turístico de este sector de los transportes que veremos finalmente. En el año 63, el presidente Lini, Juan Antonio Suárez, comentaba que los camiones Pegaso y los turismos SEAT llenan las calles de Madrid y facilitan las comunicaciones con el resto del país. Esta función, aparte de las mencionadas de carácter simbólico buscada por el gobierno franquista, consistía en hacer visible la reconstrucción, la prosperidad y la elevación del nivel de vida de la población a través de toda esta propaganda motorizada. Un punto interesante es la interconexión, se ha apuntado antes por parte de Rafael, entre empresas. Y en el sector automoción va a haber una descentralización habitual entre, y no buscada por muchas de estas empresas como en NASA, entre los procesos de fabricación. El sector automoción genera un impacto positivo entre de las empresas auxiliares de la automoción, de las empresas de rodamientos como la propia Enaro, situada en Madrid, de combustibles y lubricantes, de las siderúrgicas, empresas complementarias o subsidiarias complementarias como AISA, que en Aranjuez, experiencias industriales como AISA, como Casa, entre otras. En el caso de Casa, que comentaba Rafael, la construcción de los vagones Talgo, en nuestro caso no solamente colaboró en algunos aspectos de fabricación, sino también en la estructura metálica de los comedores SEAT, como sabéis, ¿no? Todo ello en un marco inicial de un férreo proteccionismo estatal frente a la importación de productos, de materias primas y de componentes, ¿no?, de transformación. Entre estas empresas importantes o representativas del régimen vamos a trabajar o a nombrar o a presentar tres. La Empresa Nacional de Autocamiones, en NASA, que fue creada el 23 de octubre del año 46, ¿no? Años antes o unos meses antes se había encomendado a Lini la creación de esta empresa mixta para la construcción de autocamiones pesados y medios y motores diésel, ¿no?, utilizando en el grado conveniente y más amplio posible las denominadas industrias auxiliares. También en NASA tiene un componente, aunque la imagen más prototípica sea el camión Pegaso, pero tiene un origen y una vertiente también de producción de automóviles militares, ¿no? Es interesante en este aspecto para nuestra investigación es la voluntad de crear un centro de estudios técnicos de automoción, el Z, para planificar todos los procesos, como una oficina técnica. Como pueden ver aquí, estaba en la calle Padilla de Madrid y después se trasladó a las propias oficinas de NASA, ¿no? La misión del Z era investigar, realizar estudios, proyectos, experimentación de vehículos, de motores, etcétera, ¿no? Y estuvo dirigido por el ingeniero Wilfredo Ricard, ¿no?, que quiero llamar la atención sobre este aspecto porque Z va a planificar, entre otras, toda la programación de NASA. La empresa va a contar con dos sedes principales, una es la sede de Barcelona. Ampliaremos esta información en extenso en la ponencia. La sede de Barcelona, que ocupa las amplias instalaciones de la hispano-suiza, aprovechando sus instalaciones, su mano de obra, su tradición, etcétera. También era una empresa que originariamente estaba dedicada a los motores de aviación, al armamento, y quedó englobada además en la nueva sociedad. Pero la imagen del régimen va a complacerse con esta fábrica o esta factoría de Madrid, la famosa factoría de ENASA en Barajas, empleándola como una imagen de marca también propagandística consciente. En el 46 se lleva a cabo la
adquisición de terrenos en ese término por su ubicación estratégica, próximo a la carretera de Barcelona, va a estar próxima a nudos ferroviarios, a otras empresas como la propia Enaro, y va a ser un acicate también de impulso territorial de la industrialización del corredor del Henares. Los trabajos comenzaron desde el comienzos de los años 50, no obstante, en todo ese proceso constructivo fue muy lento y hubo dificultades varias, entre otras, bueno, pues la modificación sobre este proyecto, que es interesante por la aparición de sendas pistas de rodaje de automóviles y de un servicio social que es una guardería infantil en los accesos del edificio, ¿no? El proyecto final es mucho más austero, ¿no? Más austero, y también evidencia cuál es esa distribución funcional de la factoría, ¿no? Los altibajos en estas fases, a pesar de esa planificación técnica tan rigurosa o tan meditada por parte de Z, en todas estas empresas existieron contingencias comunes, ¿no? Que se derivaron de las dificultades para adquirir materias primas y determinados componentes para la fabricación de sus productos. Por ejemplo, los aceros aleados, especialmente de níquel, lo que alejaba pues, su producción de los estándares previstos, encarecía los costes, etcétera, ¿no? En este caso, también podríamos establecer una vinculación entre el desarrollo de la siderúrgica de Áviles, en Sidesa, y digamos, el auge, ¿no?, de la producción o de la fabricación en Enasa. La factoría, otro punto importante es la urbanización, ¿no? Los poblados de fábrica y los barrios de fábrica que van asociadas a todas las empresas del franquismo y las asociadas al Instituto Nacional de Industria, ¿no? Enasa construyó esta ciudad Pegaso, muy conocida y muy publicada. Su trazado general responde a un esquema de zonificación, de jerarquización, de segregación y de control social de la población obrera industrial, si bien tiene un planteamiento urbanístico y de tipologías residenciales en bloques abiertos entre jardines que nos resulta interesante desde el punto de vista disciplinar. En cuanto a la segunda empresa, es la Sociedad Estatal de Automóviles de Turismo, creada el 9 de mayo de 1949, con una mayoría de participación del INI, que es un 51%, realmente como la mitad, y con unos porcentajes menores de Fiat, que fue decisiva como empresa asesora, como empresa filial y como empresa casi que tuvo un papel determinante, ¿no?, en todo su proceso y evolución, y también la participación de otras entidades financieras. En 1955 se inauguraba, curiosamente, una fábrica que ya estaba en plena producción, ¿no?, con la presencia de autoridades, el propio Franco, etcétera, para visibilizar el auge, ¿no?, y el éxito, ¿no?, de esta factoría tan buscada, ¿no?, que iba a colocar a España en el primer plano de esa producción de automóviles. La dotación también, hay un aspecto interesante y que no voy a desarrollar lógicamente, que es la arquitectura de una calidad, en este caso, muy, muy interesante por parte de arquitectos como César Ortiz Echagüe, Manuel Barbero, Rafael Echaide, Miguel Fisac, etcétera, sobre todo los comedores SEAT. Aquí ven la implantación, este aspecto de implantación que también reconocemos en la factoría Enasa, que nos dice mucho de cómo se implantan y con qué criterios se implantan sobre medios agrícolas todas estas empresas, y también, bueno, pues simplemente destacar ese patrimonio, sobre todo el patrimonio de los comedores, ¿no?, y en general laboratorios, escuelas, etcétera, que también es un tema interesante. Otro aspecto importante es el de lo que denomino la constelación SEAT, ¿no? Una constelación que constituye esa imagen de la movilidad nacional y de la movilidad que se va a hacer unipersonal, ¿no?, en el desarrollismo, ¿no? El estatus vinculado a las clases medias y al crecimiento del desarrollismo. En este sentido, SEAT va a aumentar su presencia en otras ciudades de manera tentacular por medio de construcción de inmuebles o arrendamiento para exposición, comercialización o mantenimiento de coches. El sistema radial del mapa de carreteras forzó algunas localizaciones de las filiales, ven a la derecha, favorecidas por conexión terrestre o ferroviaria. El territorio nacional quedó dividido en 7 zonas,
con cabeceras en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Valladolid y La Coruña, ¿no? Donde se establecerían las filiales cuando fuera necesario. Bien, esta idea es la que se ve en la imagen. Y ya vinculando con el último punto, destacar el hecho de gran notoriedad para el futuro de la firma, el contrato con la Fiat para la fabricación del Fiat 600 bajo la denominación de SEAT 600, ¿no? La consolidación de la empresa, la consolidación financiera, se produce desde el 1961 y está muy vinculada a la nacionalización de la producción. Cuando me refiero a la nacionalización, me refiero a la producción con medios propios, ¿no? La producción propia de componentes una vez subsanados todo el tema de industrias auxiliares y una fuerte demanda también por parte de la población de un vehículo económico como era el 600, ¿no? SEAT en 1961 había producido 182.000 coches, lo que suponía cerca del 50% del parque nacional de vehículos ligeros, ¿no? Y como colofón, señalar unas cifras, en 1963 el modelo 1500 alcanzaba 1.214 coches, el 1400 10.274 y el modelo 600 35.825, que es bastante, ¿no? Todo ello confluye en este momento, los inicios de los 60, con el binomio transportes y programas de actividad turística, vinculando al arranque y objetivos del plan de estabilización del 59. Llama la atención la cifra de turistas que llega a nuestro país, 6.113.255.000 millones de turistas en 1960, por lo que el sector turístico era fundamental para la economía española. En este marco se crea, y esta es la última imagen que proyecto, la empresa de autotransporte turístico español, ATESA, que fue creada en 1949 con una participación mayoritaria de Lini y el apoyo de otras empresas accionistas como Renfe y la Compañía Internacional de Coches Cama. El objetivo fue aumentar la presencia en el sector del transporte turístico de carretera en un contexto socioeconómico en el que se preveía ese incremento del turismo en España y que podía ser utilizado como herramienta de propaganda por parte del régimen de Franco. Su principal, dense cuenta que el Ministerio y Turismo se creará, dirigido por Fraga, desde Manuel Fraga, desde el 62 y el 69, y va a reflejar bien estos ideales de línea en cuanto a la promoción del turismo, con el lema ya planteado anteriormente, ¿no? Del Spain is different, ¿no? La principal actividad de ATESA, desarrollada a partir del año 51, consistió en proporcionar o ofrecer un parque automovilístico de autocares y coches para dar soporte a la red nacional de circuitos turísticos, colaborar con agencias de viaje españolas y extranjeras y poner a disposición de los turistas vehículos en régimen de alquiler. Para ello, ATESA adquirió una flota inicial de 20 automóviles de marca Lincoln y Ford, 20 autocares alemanes de la marca Basinat y una nutrida serie de autocares Pegaso, que fueron expresamente encargados a NASA. Esto último supone un claro ejemplo de complementariedad e interconexión entre las distintas empresas de Lini, ¿no? Que formaban ese entramado industrial, lo cual fue confirmado en 1964 con una ampliación de capital, cuando una ampliación de capital permitió a SEAT y a la propia NASA entrar en las acciones de ATESA. Desde esta posición dominante, ya para concluir, pues se diseñaron, como se puede ver en los mapas, circuitos turísticos de carretera para que los turistas pudieran visitar los sitios de mayor interés histórico-artístico, que ya veían en los carteles o en estos catálogos publicitarios de SEAT, ¿no? Enseñar las bellezas del paisaje, de los monumentos, de la patria, etcétera. Tenemos que ir acabando, Ángeles. A finales de los 60, ATESA poseía oficinas, para que os deis cuenta, ¿no? de esta enjundia y de esta expansión, poseía oficinas en todas las regiones de España, y lo que le permitió organizar otros circuitos cada vez más numerosos, variados, a todos los territorios geográficos y puntos de interés, siempre en el marco de esa cultura nacional católica de glorificación, pues, del patrimonio histórico, el patrimonio monumental y artístico, ¿no? Y con esto, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra presentación.